En la Biblia hay un relato que deseo compartir. El relato que menciono habla de un joven muy rico que vino a Jesús. Jesús salía a enseñar y a predicar con sus 12 discípulos. Y el hombre se le acercó apresurado y dijo: ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Y eso se preguntan muchos de ustedes. Han llegado a una encrucijada y tienen que decidir qué ruta tomar. Jesús dijo: hay dos rutas en la vida. Una ruta angosta que nos lleva a la vida eterna y la otra una ruta ancha que lleva a la perdición. Y dijo: la gran mayoría toma la ruta ancha y al final son juzgados y acaban en el infierno. Tal vez por eso han venido a esta reunión. Vienen porque en lo profundo de su ser hay un lugar vacío que ni siquiera entienden. No están seguros del propósito de sus vidas. Todo eso está en el futuro. El hombre que vino a Jesús era joven aún. Deseaba comprender su destino, el significado y el propósito en su vida. Como era rico, en vez de preguntar cuánto cuesta, se preguntó si lo necesitaba y lo deseaba. Él buscaba algo que no encontraba. Y como muchos de ustedes, es algo que no entienden muy bien, pero les falta en la vida. Quizás van a la iglesia o quizás no, pero en el fondo de ustedes hay algo que aún no han podido encontrar. Y lo desean aunque no saben qué es. Este joven estaba buscando la vida eterna. Ustedes buscan algo. Quizá tienen un auto, les va bien en la escuela, tal vez les vaya bien en la universidad, tienen novia o novio, pero en el fondo del alma se preguntan si no hay otra cosa que no han encontrado. Este joven buscaba su propósito. ¿Qué propósito tiene mi vida? ¿Cuál es tu propósito? Muchos de los que nos escuchan se sienten solos, o quizás desubicados, o ansiosos. No saben lo que lo causa y no saben cómo cambiarlo. Han venido al lugar correcto para ustedes, a un lugar donde aprenderán sobre Jesús. Y Jesús los guiará por la senda correcta. Hay como un vacío, un abatimiento, como una culpa. Y ya no sirven las drogas ni las diversiones para tapar los problemas. El mundo desea una ideología que los salve. Han oído en la televisión que los pueden ayudar. Pero nada ha pasado, porque fueron al lugar equivocado. Hay que entregarse a Jesús. Jesús vino, vivió e hizo muchos milagros. Pero ese no era su principal propósito. Ayudó a los pobres y también curó a los enfermos, a los ciegos y resucitó a los muertos. Pero ese no era su propósito. Su propósito era ir a la cruz. Y murió en la cruz. Muchos de los presentes son católicos, otros son protestantes, otros no son de ninguna religión, pero han visto imágenes de la cruz, han visto crucifijos. Y allí fue donde Jesús fue crucificado por ustedes. Tomó nuestros pecados y la Biblia dice: somos pecadores. ¿Qué es pecar? Pecar es violar la ley moral de Dios, violar los 10 mandamientos. La Biblia dice: quien quebranta un mandamiento, quebranta todos. Yo los he quebrantado. Soy un pecador. La Biblia dice: el resultado del pecado es la muerte. Muerte eterna. Es terminar en el infierno. Eso me merezco. He pecado, violado la ley de Dios. ¿Qué necesito hacer? La Biblia indica que debo arrepentir. Primer sermón de Jesús habla del arrepentimiento. ¿Qué significa eso?
significa dar la vuelta, transformarse, cambiar la dirección en la que vamos. Y Él nos dijo, si vienes a mi cruz, mediante la fe, perdonaré todos tus pecados. Yo te justificaré como si nunca hubieras pecado. Todo queda borrado en tu pasado y ya no se hablará del tema. Ni siquiera Dios recordará tus pecados. ¿Se imaginan eso? Eso nos dice la Biblia. Dios no puede recordar tus faltas y pecados. El joven habló con la persona apropiada. Dijo, ¿qué debo hacer para tener vida eterna? Fue a la persona que entiende los problemas, dificultades y tentaciones que enfrentamos. Entiende nuestro dolor, alegría, fracaso y dificultad. Él murió en la cruz, pero la Biblia dice que resucitó. Y es un Cristo viviente. Esta noche, Él conquista al pecado, al infierno y a la muerte. El joven vino con urgencia hacia Jesús. Él corrió hacia Jesús. Y es posible que algunos de ustedes corran hoy hacia Jesús y cambien sus vidas. El muchacho llegó en un buen momento, pues aún era joven. La Biblia dice que con la edad el corazón se endurece, se hace duro. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, dice la Biblia. Muchos servidores de Dios comenzaron sus vidas de fe cuando eran jóvenes. José era joven al convertirse en primer ministro de Egipto. Y uno de los grandes hombres de la Biblia, Moisés, era muy joven cuando rechazó el trono de Egipto. Era heredero al trono del imperio más poderoso del mundo. Él quiso identificarse con el pueblo de Dios que era esclavo. David era joven cuando mató un oso y un león con sus propias manos. Mató a Goliat solamente con tirarle una piedra. Él cuidaba ovejas. Y luego se convirtió en un gran rey. Esther era solo una jovencita, cuando con firmeza y fe arriesgó su vida para salvar a su pueblo de la destrucción. Ven a Jesús esta noche. Ahora, no lo dejes para mañana u otro momento. Dicen, soy miembro de la iglesia. Voy los domingos. Él no habla de eso. Puedes ser miembro de todas las iglesias, pero eso no te prepara para encontrarte con Dios. No significa que tus pecados han sido perdonados. Jesús enseñó que ser miembro de una organización o aún de una iglesia no es la solución. La solución es Cristo, en esa cruz y resucitado de los muertos. Y este joven dijo, ¿qué debo hacer? Él buscaba la vida eterna y dijo, ¿qué debo hacer? Pero cometió el error de pensar que podía trabajar para obtenerla. No se puede trabajar por ella. Te la da Dios. Por fe, por gracia te la da. No la merecemos. La gracia es un favor no merecido, es algo que no se gana ni se merece. Dios les ofrece su gracia esta noche, les ofrece su perdón. Jesús dijo, detente y piénsalo. Jesús dijo, considéralo. Él dijo, te costará. Si vienes a mí, tú debes abandonar todas tus posesiones y dar todo aquello que no necesites a los pobres. Y ven y sígueme. Es que Dios te ama. Cristo te ama. E incluso muriendo en la cruz tuvo la capacidad de pensar en ustedes cientos de años en el futuro. Él vio cuando iban a nacer. Él vio todas sus vidas y dijo, no importa lo que Rosa, María o Pablo hagan, yo los amaré. Y por eso Él se dejó crucificar, lo hizo por amor. Él no ama a la gente por el color de su piel, o por el lugar donde vive, o por su educación. Te ama porque eres un ser humano creado a su imagen y eres potencialmente un hijo de Dios.
Ante Dios todos somos iguales. A Dios no le importa cuál es el color de nuestra piel. Y venimos a la cruz, y al venir a la cruz somos iguales. Él no te mira y dice, tú eres africano, eres oriental, eres blanco, eres europeo. Esta noche Jesús te mira y te dice, yo te amo. ¿Realmente le has abierto alguna vez tu corazón a Cristo? ¿100% o te has guardado algo? No sabes qué hacer, te sientes en una encrucijada. En un libro sobre la generación X, el autor habla de la parálisis por opciones. Es la tendencia a no tomar una decisión cuando tenemos opciones ilimitadas. Hay tantas opciones que no elegimos nada. Pero esta noche tendrás que elegir. Aquí. Si te vas hoy de aquí sin Cristo, tal vez jamás se te vuelva a presentar otra oportunidad como esta. La Biblia dice, he aquí ahora el tiempo aceptable, aquí ahora el día de salvación. Dirás, ¿qué debo hacer entonces? Arrepiéntete de tus pecados, debes arrepentirte y no puedes solo. No puedes cambiar tu vida por voluntad propia, eso es imposible. Si intentas, fallarás. Pero Dios te va a ayudar. Eso es lo maravilloso del arrepentimiento. Debes decidir si aceptar el regalo de la vida eterna o no. Si vas a repetir el error del joven rico que no lo siguió y se fue con tristeza. Nadie jamás le dio la espalda a Jesús con alegría. Debemos prepararnos para ir ante Dios. La Biblia dice, prepárate para ir al encuentro de tu Dios. ¿Estás preparado? ¿Tienes la certeza de que así es? Jesús te ama. Él murió por ti y resucitó. Ahora debes venir y arrepentirte de tus pecados y poner tu fe en Él. Recuerda que seas quien seas, Dios te ama. Y Jesús te está llamando a ti. Y si confesamos con nuestras bocas que Jesús es el Señor y creemos en nuestros corazones que Dios le levantó de los muertos, seremos salvos. Mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Todo es cuestión de creer. Esa palabra creer implica compromiso. Te comprometes a dar tu vida a Cristo. Cristo. Al escuchar la voz de Dios. A veces alguien dice, leo la Biblia pero no la entiendo. La leería más seguido, si pudiera entenderla. Bueno, lo que quisiera hacer en este pasaje es darles una idea de cómo obtener más de lo que leen en la palabra de Dios. Pues con frecuencia la leemos algo rápido y pensamos, Dios debe decirme exactamente lo que debo saber ahora. Y les pido que me acompañen al capítulo 3 de Éxodo, y les daré una idea de lo que pasó antes del pasaje que leeremos. Recordarán que Moisés mató a un egipcio y como resultado pasó 40 años al otro lado del desierto de Egipto y se convirtió en pastor. Tuvo una gran caída en su vida. Así que este pasaje bíblico comienza: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios, el monte Sinaí. Y luego conocen lo de la zarza ardiente y cómo Dios obró en su vida y cómo de repente vio y escuchó algo que cambió toda su vida. Entonces quisiera que veamos qué le pasó y lo veamos a la luz de cómo leemos la Biblia. No solo una cuestión de qué dice, sino cómo leemos la Biblia. Porque la pregunta de la que siempre queremos respuesta es, ¿Dios qué me está diciendo? Si leyera cualquier parte de esta Biblia de forma superficial, sin mi corazón ahí, no tendría mucho sentido. Quisiera que entiendan cómo leer la Biblia. Leer una narrativa que puedan decir, ya leí eso antes y sé qué pasa. Pero la gran pregunta es, ¿qué pasó con usted?
cuando la leyó, ¿qué le dijo Dios? ¿Qué pasó con usted? Porque la mayoría de la gente no lee la Biblia con eso en mente. Están buscando algo, que Dios les diga algo. Pero la pregunta es, ¿qué le dice Dios a usted en este pasaje? Bien, recuerde que Moisés estaba en el otro lado del desierto. 40 años atrás mató a un egipcio y fue desterrado. Pastoreaba ovejas. Bien, creo que la mayoría aprendería algo en 40 años. Y aquí lo vemos, hacer algo que jamás se imaginó. Así que, la primera palabra que quisiera que escriba es personal. Si lee la Biblia solo como narrativa y se excluye a usted del ambiente y solo habla de algo que pasó hace muchos años, se perderá el mensaje personal de Dios para su vida. Léala preguntándose, Dios, ¿qué me estás diciendo? Y en este pasaje en particular, después de que Dios trató con él en la zarza, quisiera que piensen en esto. Dice en el versículo 10, y leeré más. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré al faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Y entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya al faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió, ve porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Así, Moisés estaba ahí, y Dios le habló, y la siguiente palabra para describir es específico. Dios no habla generalidades, todo ahí es específico. Dios dice, ven, por tanto, ahora, y te enviaré para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Y claro que tenía una pregunta, piense en esto. Cuando lee la palabra, ¿la lee con el mensaje de Dios en su mente? Porque Él es muy específico. Dijo, te tengo una misión. 40 años en el desierto y ahora Dios le está hablando. Y la siguiente palabra es aliento, pues cada vez que Dios nos dice que hagamos algo o cómo lo hagamos, con frecuencia nos da una palabra de aliento, pues sabe que la necesitamos. Cuando pienso en eso, veo este versículo. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré al faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Era una asombrosa palabra de aliento. Piense en eso. Esa fue su idea 40 años atrás, al matar a un egipcio. Los medios y el tiempo equivocado. Todo estaba mal. Pero ahora, 40 años después, Dios dice, estás listo. Y Él dice, te enviaré al faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Y entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para que vaya al faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Entonces, la palabra es aliento, pues con frecuencia Dios nos dice algo en su palabra, y usualmente, al hablarnos antes nos da aliento, y a veces después. Pero Dios siempre quiere no solo que escuchemos, sino que le creamos cuando nos habla. Usted dice, no conozco a nadie a quien Dios le hable, ¿cómo puedo creer? Creemos que Dios nos habla porque Él es Dios, y porque es un Dios de amor. ¿Y cómo nos alienta? No solo nos alienta dándonos cosas, eso piensan casi todos. Mire qué bueno es Dios, mire lo que me dio. ¿Y qué de cuando estuve enfermo? ¿Qué de cuando pasó por dificultades, apuros, dolor, aflicción y pérdida? ¿Dios lo amaba entonces?
sí. Así, quisiera que en estas narrativas vean que hay verdad. Hay cosas que Dios quiere decirnos que pasamos por alto. Así que la siguiente palabra es serio. Es algo serio. La zarza ardiente era como Dios, milagrosamente, llamó la atención de Moisés. Su atención de todo lo demás que alguna vez hubiera pensado y recordarle que era el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, y que aún está ahí, y que no lo había abandonado a pesar de que sufría por hacer las cosas a su modo. Y bien, ¿qué dice? Él dice, ven, por tanto, y te enviaré al faraón. Y Moisés le dijo, ¿quién soy yo? Yo estaré contigo, le dijo Dios. ¡Qué palabra de aliento! Escuche, no solo le dijo que fuera, le dijo, yo estaré. Descansa en esto, apréndelo. Yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dios siempre quiere, escuche esto, siempre quiere que entendamos cuando nos habla. ¿Dios puede hablarnos donde sea y cuando sea? Así es. Pero creo que Dios muchas veces quiere hablarnos cuando no oímos, sino que nuestra mente y nuestra atención están en otra cosa. Dios nos ama. Cristo murió por usted y Dios quiere que lo escuche porque tiene algo que decirle. Nadie está más allá de la voz de Dios, pues siempre está llamando para atraer nuestra atención. Y poco a poco le habla a Moisés. ¿Y qué hizo Dios para tener su atención? Prendió una zarza que no se consumía. Sabía cómo captar la atención de Moisés. Era un pastor, había visto muchas zarzas y estado en muchas situaciones, mas nunca había visto una zarza ardiente que no se consumía con el fuego. Escuche, a veces Dios quizás le diga algo, le muestre algo, le envíe a alguien, haga algo en su vida que usted sabe que debe ser Dios. Muchas veces escucho a alguien decir, tenía mis dudas, pero tuvo que ser Dios. ¿Por qué? Porque era algo inusual. Dios habló mediante alguien que a usted no le cae bien, o hizo algo en su vida que a usted no le gustó, le quitó algo o le dio algo, pero obtuvo su atención. Dios siempre quiere nuestra atención. Quiere nuestra atención porque nos está hablando. Quiere lo mejor para nosotros. Nos guiará si lo escuchamos. Pero si no lo escucho, ni le pongo atención, no seguiré la voluntad de Dios. La siguiente palabra es mandato. Es maravilloso oír a Dios y pensar cuán maravilloso es Dios y cuán gentil y bueno es, ¿verdad? Pero cuando nos da un mandato, ¿qué espera? Una palabra. ¿Y cuál es? Así es, obediencia. Escuchen qué dijo en el versículo 10. Él dijo, ven por tanto ahora y te enviaré. Esa es la parte que pienso que de repente llamó su atención. Una cosa es ver la zarza ardiente, quizás Dios le hablaba a alguien, pero él dijo, te enviaré al faraón. Sí, el faraón en Egipto, el faraón que te desterró, ha muerto, pero hay otro. Te enviaré al faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Es increíble. ¿Cómo puedes enviarme ahí? Enviarme ahí a sacar a 2 millones de personas si Egipto está armado con un gran arsenal. Dios, seguro que te entendí mal. Dímelo otra vez. Ven, por tanto ahora, y te enviaré al faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Y Moisés le respondió a Dios justo lo que nosotros le hubiéramos dicho. ¿Qué diríamos? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo para que vaya al faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel?
Es decir, Dios, tocaste la puerta equivocada. Tienes la persona equivocada. Debiste tocar el timbre de otro, no el mío. Soy un fugitivo. Soy un enemigo en lo que respecta a Egipto. Escuche a Dios. No lo ponga en una caja. Cuando Dios le diga que quiere enviarlo o que quiere que haga algo, está hablando en serio. Y ahora, ineludible. Escríbalo. Ineludible. Cuando Dios escoge hacer algo en su vida, si escoge usarlo para que le hable a alguien, para ganarlo para Cristo o para hacer algo, lo que sea, es ineludible. A los ojos de Dios no cambia de parecer porque a usted no le guste, porque no cree que puede pagarlo, porque no sabe qué dirá alguien más, o usted cuestiona el punto de vista del otro. Eso no importa. Dios dice, te enviaré al faraón. Y cuando Dios dice, esto es lo que haré, usted no cambia la idea de Dios. Bien, la siguiente es aterrador. ¿Por qué la palabra aterrador? Bien, versículo 11. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo? Y él respondió, ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Entonces, ¿estaba aterrado? Sí. ¿Tenemos derecho a estar aterrados cuando Dios nos llama a algo? He escuchado a mucha gente decirme a través de los años, cuando Dios me llamó a predicar, le dije, no, me aterra predicar. No podría pararme enfrente de nadie. No podría recordar nada, se me olvidaría. La gente se aterra. ¿Y cuál fue la respuesta de Dios a esto? Es una respuesta asombrosa. ¿Qué respondió? Mire el versículo 13. Dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? La respuesta fue, diles que yo soy te envió. ¿Qué? Yo soy. Solo diles, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy me envió a vosotros. Yo soy me envió. ¿Qué habrían respondido a eso? ¿Quién es yo soy? El gran yo soy. Ese es Él. Es el Dios soberano del universo. Y se presentó a sí mismo como Moisés diciendo, diles que yo soy el creador de todo, el único Dios verdadero, te envió a liberar a su pueblo de Egipto. ¿De qué otra forma Dios podría decir tanto? Pudo decir, tengo ejércitos, o esto o lo otro. Pero cuando dijo, diles que yo soy te envió, yo soy. Yo soy el soberano Dios del universo, en control de todo. Yo te envié. ¿Qué debía decirle eso a ellos? Pues primero, no entenderían eso, pero Dios le dijo que eso debía decirles. Pero también le hizo una promesa. Él dijo, te enviaré y estaré contigo, y esto te será por señal. Así que, recuerden esto, cuando Dios nos dice que hagamos algo, tenemos la promesa de su ayuda, su presencia, su poder, lo que necesitemos. Él está ahí. No nos envía nunca con manos vacías. Al confiar en Cristo como su Salvador personal, ¿qué pasó con usted? Algo que pasó es esto. Él vino a su corazón a morar, y el Espíritu Santo que ahora lo habita, habla a través suyo. Tiene todas las respuestas para su obediencia a Dios. Él dice, estaré contigo. Podemos escribir esto. Y mire qué dice este versículo. Y es que Dios siempre estará con usted. No importa dónde vaya, dónde lo envíe, qué pase en su vida. Él dice,
no te dejaré ni te desampararé. ¿Se ha sentido desamparado por Dios? Yo sí, una vez, desamparado. ¿Era creyente entonces? Sí, lo era. Pero por algunas circunstancias me sentía desamparado. Sabía que no era así, pero lo sentía. Pero descubrí que no vivo por mis sentimientos, sino por la verdad de la palabra de Dios. Por ende, puedo afirmar su presencia. Él hizo una promesa: estaré contigo. Y luego les dio una palabra de certeza. Él dijo en el versículo 19: Mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir, sino por mano fuerte. Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir. Piense en eso. Usted dice: no creo que Dios sea tan claro conmigo. Sí, lo será. Le diré cuán claro será Dios. Será tan claro para que entienda qué demanda de usted. Dios nunca le dirá que haga algo sin ayudarlo a entender cómo y recordarle que lo ayudará en el proceso. Palabra de certeza. Y luego tenemos otra palabra: requisito. ¿Recuerda qué le dijo en la zarza ardiente? ¿Cuál era su requisito? Él dijo: quítate el calzado de tus pies. Quiero que reconozcas que estás en tierra santa. No sobre tus zapatos ni sandalias, en tierra santa. Somos tú y yo, el fuego y la tierra santa. Y hay una razón. Y le dijo: quítate tu calzado. Bien, cuando Dios obra en nuestra vida, a veces nos pide algo que pensamos que es absurdo. Y usted dice: Señor, no tengo que hacer eso. Si Dios le dice que haga algo, no le dirá que haga algo equivocado. Pero quizás le pida hacer algo que parezca absurdo. Digamos que si Dios hablara a mi corazón y me dijera: quiero que le des tu chaqueta deportiva. Bueno, Señor, Él tiene más dinero que yo. Y además quizás no le queda bien. Dale tu chaqueta deportiva. Podría discutir tanto, quizá tenga 20 sacos o sea el único. Lo importante es que obedezca a Dios y haga lo que me dice, tan simple como eso. Él le dijo: quítate tu calzado, haz lo que te digo. Y mucha gente se pierde la voluntad de Dios, porque antes de que Dios los lleve a aquello que hará una diferencia en su vida, los lleva paso a paso. Y luego le dice: ¿cuál es la meta? La meta es muy clara. La meta es liberar a mi pueblo. Dios nunca le dirá que haga algo para lo que no tenga una razón, propósito o meta. Y escuche atento. Cuanto antes estemos dispuestos, listos y capaces de obedecerlo en cosas simples, pequeñas, entonces ¿qué hará? Nos probará con pruebas más grandes y mayores. Pero con cada una hay una bendición. Mucha gente vive su vida cristiana, perdiéndose lo mejor de Dios, porque su fe nunca se extendió y Dios quería que creciera. Confía en mí. Haré grandes cosas. Confía en todo lo que puedo hacer por ti. Lo limitamos al no ver la senda con claridad. Él no le dijo a Moisés: haz esto, mientras que puedas ver la senda. No. Y luego, su palabra es reconfortante. Escuche, él dice: yo extenderé mi mano, en el versículo 20. Yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir. Asombrosa promesa. ¿Y cuál es la promesa? Si notan en estos pasajes, la promesa es su presencia, su sabiduría, su poder, la obra de Dios. Y si alguien le pregunta: ¿Dios cambia? ¿Qué le respondería? La mayoría no tienen ni idea. Pensemos en esto por un momento.
¿Dios cambia en su carácter? ¿Qué tal de su poder? ¿Dios cambia en algo? Dios es omnisciente, lo sabe todo. No sabe algo hoy y algo mañana. Así somos nosotros, pero Él lo sabe todo, tiene todo el poder. Y cuando dice estaré contigo, y dice esto es lo que haré, sé que no te dejaré ir, extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejaré ir. El faraón te dejará ir, y yo daré este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías. Él dice, mira, no solo voy a liberarte, sino que esto también pasará. Cuando se vayan, tendrán el oro, la plata, las ollas, las sartenes, todo lo que los egipcios atesoran. Las llevarán consigo. Eso requirió mucha fe de alguien en sandalias y luego descalzo para creer que Dios lo usaría sobre los egipcios, con toda su fuerza, poder, carros, soldados y un grupo de hebreos que se dirigen al mar, cruzar el mar libres de la esclavitud egipcia por siempre. Y se requirió fe y obediencia a Dios. Bien, y usted dice, ¿por qué él listó todas estas palabras? Porque quisiera que piensen en ello. Cuando lean un pasaje bíblico, se hagan preguntas. Se hagan unas preguntas. Dios, ¿qué me dice esto? Pueden preguntarle todo. Él les compartirá lo que deben saber para obedecerlo. Dios está dispuesto a llenarnos de sí mismo y satisfacer cada necesidad de nuestra vida si confiamos en Él. Y este es un maravilloso pasaje sobre un hombre que en 40 años en el desierto no tenía nada. ¿Qué dice eso del perdón? ¿Pero qué dice sobre el castigo? ¿Qué dice sobre desobedecer a Dios y pagar las consecuencias? Hay unos pecados que son muy costosos. Debemos ponernos en el pasaje y pensar, ¿qué pensaría? ¿Por qué la zarza ardiente? Le diré por qué. Porque Moisés nunca hubiera creído que, inesperadamente, Dios le hablaría 40 años después, siendo un pastor, y le diría que volviera con el faraón a desafiarlo. De forma personal, guiar a los hebreos de la esclavitud egipcia sin disparar ni un tiro. Nadie lo creería. Pero eso es lo que Dios hizo. Quizás usted sabe que Dios le ha estado hablando y lo ha estado evadiendo. Quizás ni está seguro de qué dice Dios, pero estaría dispuesto a decirle hoy, Señor, no sé lo que estás diciendo, pero me humillo ante ti y haré de mi prioridad escucharte en silencio hasta escuchar qué quieres que haga. Si nunca ha confiado en Cristo como su Salvador, puedo responderle esto. Quiere que le pida perdón por sus pecados y ponga su confianza en Él. Confíe en Él y mire cómo comienza a hacer en su vida cosas que nunca soñó. ¿Sabe qué? Dios hará mucho más en su vida de lo que espera. Si se lo pide, escuche, se lo pide y obedece paso a paso. Todo termina con obediencia y confiando en Él, sin importar qué diga, y verlo actuar. Amén. Padre, gracias por ser quien eres, por ser paciente, ayudarnos en los tiempos difíciles. Sabemos que no veremos una zarza ardiente como Moisés. No la necesitamos. Solo necesitamos la cruz. Lo que vemos en la cruz es tu amor, bondad, misericordia, favor, generosidad, ayuda. Todo está ahí. Y decimos gracias por amarnos, gracias por perdonarnos, por enseñarnos la verdad, por enseñarnos a andar en ella y ser obedientes. Y oramos para que nos uses
para darte gloria y honor. Y Señor, no que saquemos de la esclavitud a la gente por miles, sino uno a la vez, con un testimonio personal de tu gracia en nuestra vida. En el nombre de Cristo. Amén. Una llamada a la oración. Salomón acababa de construir el templo y dice la Biblia que hubo una gran celebración. ¿Se imagina cómo celebraron? Y dice la Biblia que al terminar todo eso, en Crónicas capítulo 7, dice la palabra: y a los 23 días del mes séptimo envió al pueblo a sus hogares. Los mandó a casa, alegres y gozosos de corazón, por los beneficios que Jehová había hecho a David y a Salomón y a su pueblo Israel. Así que lo pasaron de lo mejor, pero Dios les habló de un modo que sabían que Dios les hablaba mediante Salomón. Y dice así, desde el versículo 11: terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey, y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Luego les dio una advertencia, les dijo: ahora, si deciden desobedecerme, pasará esto. Si yo cerraré los cielos para que no haya lluvia, y si mandaré a la langosta que consuma la tierra, o si enviaré pestilencia a mi pueblo, que era su modo de decir, si mi juicio viene sobre ustedes. Luego, en el versículo 14, si se humillara mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos, y atentos mis oídos a la oración en este lugar. La palabra de Dios no ha cambiado. Dios no cambia de parecer, no cambia sus leyes, no cambia su amor por nosotros. Pero si lo desobedecemos, sufriremos las consecuencias. Ya lo hemos desobedecido y nos hemos dedicado a desobedecerlo, al tolerar toda clase de pecado que Dios, sin duda alguna, prohíbe en concreto que sea parte de nuestra vida. Entonces dice: si se dan cuenta de lo que sucede, si son sabios para verlo, si quieren ser librados, deben hacer esto. Y deseo leer estos 4 y comentar algunos porque esta es nuestra esperanza. Es nuestra esperanza. Escucha lo que dice. Dice: si se humillara mi pueblo. ¿Qué significa humillarse a sí mismo? Quiere decir reconocer lo pecaminoso en nosotros y entregarnos por completo a Dios Todopoderoso. Dejar nuestro orgullo y reconocer quiénes somos. Somos pecadores, salvos por gracia, convertidos en hijos de Dios, y una vida de pecado no cuadra con quienes somos. Humillarse a sí mismo es reconocer que el poder y el liderazgo soberanos de Dios Todopoderoso están sobre nosotros. Lo primero que dice para enfrentar las cosas que vienen, dice: humíllense delante de mí. Hágase la pregunta: ¿tengo orgullo en mi vida? ¿Acaso cree que los demás son comunes, pero usted es algo fuera de lo común? ¿Puede hacer alarde de sus ingresos, de su cargo? ¿Hay orgullo en su vida o a diario anda en reconocimiento de que depende por completo de Dios para todo? Respira ahora
y puede que al instante ya no. Y con frecuencia, con mucha frecuencia, escucho que mis amigos o conocidos de pronto fallecen. ¿Cuándo se enfermaron? No se enfermaron. Mire, pensamos que de algún modo podremos evadir todas las leyes de Dios, pero no es así. La Biblia dice que la hierba se seca, la flor se marchita, mas la palabra de Dios perdura para siempre. O sea que sus leyes, sus principios, no importa cuál sea la generación, ni cuál sea la nacionalidad, vivimos bajo la autoridad absoluta de la palabra de Dios, bien sea de manera desobediente, orgullosa, arrogante, o someternos en humildad a Dios. Así que, al enfrentar los peligros que enfrentamos, no veamos al gobierno para descubrir qué clase de peligros corremos. Vea su entorno, descubra lo que está pasando, vea las noticias de otros países, escuche el clamor de gente que sufre como nunca hemos sufrido. Dios dice, humíllense, o sea, no dependan de sí mismos. Dense cuenta de que Dios Todopoderoso es su fuente de protección, cuidado y provisión en su vida. Luego dice, no solo eso, humíllense y oren. En toda la Biblia se nos exhorta a orar. Permítame preguntarle, después de orar por usted y sus hijos, su hogar, su sueldo, su empleo, su esto y aquello, cuando por fin se le agotan las peticiones personales, me pregunto, ¿cuánto le toma el volverse a orar por este país? O si dijese, bueno, no sé orar por el país. Bien, le digo ahora mismo esto. Dios nos dice, humíllense y oren. La Biblia habla de clamar a Dios. Clamar a Dios es un indicativo de que reconozco cuán incompetente soy. Es reconocer que sé que corro peligro. Clamar a Dios dice, dependo de ti, Señor. Sin tu ayuda estoy perdido. Clamar a Dios es lo que debería hacer todo creyente en sus oraciones, al comenzar a darse cuenta de cuán serias son sus circunstancias. No puede solo leer la prensa o ver la televisión o escuchar los reportes de quienes nos gobiernan. Lea la Biblia y vea qué indica que algo está mal, que no está bien. Y no vemos evidencia alguna de que nadie no sea lo suficientemente sabio, brillante, humilde y sumiso para hallar las respuestas correctas. Así que caminamos en círculos. Bueno, las cosas mejorarán cuando siguen empeorando. Dios dice que oremos. Y piénselo, esa es la manera de comunicarnos con Dios, de escucharlo, escuchar a Dios y orarle. Y cuando leo el Salmo 34, veamos el versículo 4. Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Y podemos leer otros pasajes bíblicos que hablan de orar y cómo Dios nos responde. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. ¿Quién más nos libra? ¿Quién más puede librarnos? No otra nación, no nosotros mismos. Ese es el colmo del orgullo. Así pues, nos exhorta Dios a buscar su rostro y orar. Y por nuestra nación, hay que orar por nuestros líderes, hay que orar por los legisladores. Debemos pedirle a Dios que despierte a quienes tienen la responsabilidad de gobernarnos.
debemos pedirle a Dios que los despierte. O sea, que dejen de preocuparse por su cargo y por cuánto durarán allí y comiencen a pensar en la gente a quien se supone que gobiernan. Y solo Dios puede hacer eso. Él dice que debemos orar. También debemos buscar su rostro. Y bueno, ¿qué significa eso? No vemos a Dios. Escuche bien. Si usted se postra ante Dios Todopoderoso y se humilla ante Él y trata con su pecado y limpia y purifica su corazón, no ve a Dios físicamente, pero su relación con Dios y el gran deseo de Dios de hablarle a su corazón, usted percibirá. Usted va a sentir algo cuando se trata de buscar su rostro. Es simplemente esto. Usted no verá a Dios, pero tendrá una relación con Dios que será muy estrecha. Usted tendrá una relación con Dios en la que sabe que Él le escucha. Él está ahí presente, no en presencia visible, sino invisible. Buscar su rostro es buscar su voluntad y su camino en su vida. Y todos debemos orar así. Señor, ¿cuál es tu voluntad? Muéstrame qué hacer, cómo manejo esto. Debemos humillarnos, clamar a Dios y buscar su rostro. ¿Cómo? Vaya a la Biblia y diga: Señor, habla a mi corazón. ¿Qué quieres decirme? Usted tiene grandes decisiones en cuanto a sus hijos, su esposo o esposa, grandes decisiones en cuanto a su empleo, grandes decisiones en cuanto a su futuro. ¿Se lo ha consultado? ¿Busca su rostro? Señor, ¿qué quieres que haga, ya que eres omnisciente y sabes qué es lo mejor? No sé qué hacer en este momento, pero te pregunto. Busco el rostro de Dios, su mente, la voluntad de Dios, el plan de Dios, su propósito. ¿Qué quieres que haga? Y usted dirá: no creo que Dios me conteste una oración así. Si Dios no lo ha hecho, es porque usted no se lo ha pedido y no ha esperado que Él lo haga y no confiaba que Dios cumpliera su palabra. Sí lo hará. Él es Dios de amor, quien se interesa por nosotros como pueblo, como nación y también como individuos. Y vivimos un tiempo en la historia de nuestra nación en que necesitamos acercarnos a Dios. Dios está más que dispuesto a contentar nuestra oración. Le pregunto, ¿cuándo fue la última vez que usted sintió en su espíritu, en su corazón? Sintió algo en lo profundo de su ser. Sintió: Señor, necesito escucharte. Señor, quizás si me arrodillo, quizás te escuche. ¿Cuándo fue la última vez que sintió a Dios en su vida, tratando de hablarle y mostrarle lo que quería que hiciera? Dios se lo mostrará a nuestros líderes si escuchan, y a nosotros si escuchamos. Y toda iglesia en el país debe escuchar a Dios y orar por la nación. Señor, ¿qué quieres que hagamos? ¿Y qué dirá Él? Dios solo dirá: humíllense ante de mí, clamen a mí. Y dice aquí: busquen mi rostro. Pero eso no es todo, hay algo más. Dice: y se convirtieren de sus malos caminos. ¿Saben lo que es un mal camino? Malo significa desobediencia deliberada, malo. Así pues, dice: y se convirtieren de sus malos caminos. Y alguien dirá: bueno, no creo que tenga ningún mal camino. Desobediencia deliberada, rebeldía deliberada contra Dios es maldad. A los ojos de Dios es maldad. Y cuando hay avaricia, orgullo, egoísmo y todo lo demás,
Cuando quitamos la mirada de Dios y decidimos vivir de la manera que nos plazca, eso en verdad es maldad. Y pienso en lo que está pasando en el mundo, es como si fuese una plaga. La inmoralidad en el mundo hoy es como una plaga, penetra en cada aspecto de la vida. Es maldad, es desobediencia y rebeldía deliberada hacia Dios e hiriente hacia otras personas. Entonces, al preguntarse, bueno, ¿y qué vamos a hacer al respecto? Bueno, justo eso dice Dios. Note lo que dice. Si se humillare mi pueblo y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos. Convertirse no es solo reconocer que soy un pecador, sino alejarse del pecado. Tras la confesión debe haber arrepentimiento. O piénselo, ¿cuántas veces todos en algún momento hemos confesado algún pecado y hemos dicho, Señor, quiero confesarte esto, te pido que perdones mi pecado, muchas gracias? Y a la siguiente noche confiesa, no otro pecado, sino el mismo. Hay gente que confiesa lo mismo una y otra vez, y dicen, bueno, la Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Pero siga leyendo, porque no es solo decirle lo mismo a Dios una y otra vez cada noche, es dejarlo. Dice, si hacen esas cosas y dejan sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Debe haber un cambio en este país, debe haber avivamiento. No me refiero a una campaña en carpas, sino en el corazón de la gente, sobre todo quienes dicen ser creyentes. Si hacemos lo que debemos, Dios nos usará para ayudar a otros a ver lo que deben hacer. Y Dios dice que si se convirtieren de sus malos caminos, dice que hará esto, escucharé su clamor. Estoy escuchando, los perdonaré, siempre lo haré, y sanaré su tierra, la rescataré, protegeré su tierra, evitaré que la invadan, destruyan y devoren. Cuando Dios hace una promesa, mire, todo el poder soberano de Dios Todopoderoso la respalda. Y no hay nada que pueda retener su poder. Pero ¿dónde comienza? Comienza con sus hijos. Pues ¿cuántos de sus hijos? Es grandioso lo que hace Dios con un remanente. Un remanente son pocos. Así que hoy le digo, debe haber un remanente de personas que tomen en serio a Dios, en nombre de cada nación. Y nosotros somos parte de ese remanente. Y hoy voy a pedirle que haga algo muy específico. Le pregunto si está dispuesto a comprometerse con Dios Todopoderoso. Usted no será perfecto, eso lo entiendo. Pero si está dispuesto a humillarse ante Dios y decirle, Señor, reconozco mi dependencia total de ti. Segundo, me comprometo a orar, amado Dios, cada día por nuestro país. Y tercero, a aprender a buscar tu rostro, buscarte para saber tu voluntad y camino. Elijo hacer esto, Señor. Quiero abandonar, quiero dejar de arrepentirme. Quiero dejar cada pecado conocido en mi vida, Señor, lo mejor que pueda con lo que me has dado. Escojo una vida consagrada. Clamo por el futuro de mi país y te pido, Señor, que me uses desde hoy. Y reconozco que no se necesitan millones y millones. Comienza con un remanente de gente dispuesta a tomar en serio a Dios. Si usted está dispuesto a acompañarme en esto, en breve le pediré que se ponga de pie, venga al altar y llene este lugar, los pasillos. Párese donde esté, ore con su amigo en silencio o hágalo con alguien más.
Pero declaremos hoy: Señor, nuestra postura es a tu favor. Y comencemos ya mismo. Debemos llenar este altar, estos pasillos, con personas que tomen en serio a Dios y a nuestras naciones. Sé que algunos no pueden moverse, o quizás donde están, pero puede orar solo o con alguien más. Estamos orando por las cosas que hemos mencionado, y sin esto no sucederá. Queremos pedirle a Dios que lo haga en cada nación. Si usted está sentado atrás, acérquese a alguien y dígale: vamos a orar. O si no puede bajar al altar, quédese allá atrás, pero haga algún movimiento para que sepamos que está clamando a Dios en este día. Oremos por unos minutos y luego cerraremos. Padre, clamamos a ti en obediencia a tu palabra, humillándonos delante de ti, sabiendo en nuestro corazón que tú deseas escuchar las oraciones de tus hijos. Te pedimos, primero, buen Dios, que nuestro corazón sea limpio y puro. Nos entregamos a ti, humillándonos ante ti, reconociendo que te necesitamos, reconociendo que te queremos, reconociendo que deseamos que nos guíes y nos dirijas, y que cada día sea un día de oración, que cada día vengamos a ti, no a veces ni de vez en cuando. Grábalo en nuestros corazones mientras nos postramos aquí de rodillas. Hacemos un compromiso, amado Dios, de humillarnos ante ti. Hacemos un compromiso de clamar a ti y de creer, amado Dios, que nos escuchas y contestas las oraciones de tus hijos. Oh Padre, pedimos que nuestros corazones sean puros hoy y, Señor, que grabes en nuestras mentes que hoy nos postramos ante ti, de rodillas ante ti, de pie ante ti, diciendo: Señor, amamos nuestra nación, amamos la expansión del Evangelio, queremos que el mundo escuche la verdad del Evangelio. Y Señor, nos has dado libertad y has suplido las finanzas necesarias para llevar la verdad del Evangelio por el mundo entero. Clamamos al Dios soberano del universo. Tú eres nuestra fuerza, nuestra defensa, y oramos, buen Dios, por la derrota del enemigo. Y Padre, no solo victoria por victoria, sino, Padre, que tu nombre sea honrado, levantado y exaltado. El Dios de dioses y el Señor de señores, el Dios que tiene todo poder, toda fuerza, y quien todo lo sabe. Te glorificamos, te honramos, te amamos, te adoramos, te vemos como nuestra salvación y nadie más. Te pedimos que cambies las mentes y los corazones de quienes nos gobiernan, Señor. Te pedimos gran convicción, Señor. Nos dijiste que dejáramos toda nuestra maldad. Dios, te pido que comiences a grabar eso en las mentes y corazones de tus hijos. Señor, que nada de eso nos pertenece. Somos tus hijos, la familia santa del Dios vivo. Y Señor, no te pedimos que hagas lo que merecemos. Te pedimos que demuestres tu grandioso poder y que cuando tus hijos se postren ante ti y clamen a ti, escuches sus oraciones. Honra nuestras oraciones, no porque lo merezcamos, Señor, sino porque lo has prometido, y eres honrado cuando nos humillamos ante ti. Eres honrado cuando clamamos a ti. Eres honrado cuando reconocemos nuestra dependencia total de ti. Así que hoy oramos, Padre. Queremos dar un paso, queremos dejar una huella, queremos hacer una declaración hoy, Señor, de cómo este remanente confiamos en ti para el perdón de nuestros pecados, que comiences un cambio en la vida de nuestros países, que nos protejas y nos vuelvas a ti. Dios,
sabes justo qué se necesita para eso, y esa es nuestra oración. Te amamos, te alabamos y te damos gracias por este momento en que podemos reconocer nuestra dependencia de ti, nuestro amor por ti y nuestro amor los unos por otros. Y reconocemos, buen Dios, el maravilloso privilegio de tener la palabra de Dios como nuestra guía. Que sea nuestro libro guía cada día de nuestra vida. Y esto oramos en el nombre de Jesús, esperando las demostraciones de tu poder, las expresiones de tu gran poder. En el nombre de Jesús. Amén. Cuando vivimos conforme al plan de Dios. Tenía 12 años de edad. Siempre me sentaba en la segunda banca y en el primer asiento del pasillo. Ese domingo predicó una hermana y no recuerdo bien lo que dijo. De hecho, no recuerdo nada de lo que dijo, salvo cuando hizo el llamado. Eran como 7 pasos hasta el altar. Fui directo al altar, me arrodillé y le pedí al Señor que me salvara. Cuando vine a ver, tenía a 5 amigos de la escuela dominical a mi alrededor y oraban que fuera salvo. Pero recuerdo haber pensado, muy bien, Señor, soy salvo, ¿y ahora qué? Y nadie me dijo nada más al respecto, nada acerca del futuro, nada. Luego comencé a pensar, Señor, ¿me salvaste al fin y al cabo? ¿Para qué? ¿Para qué me salvaste? Luego comencé a orar y pensé, bueno, Señor, quizás tienes algo que quieres que haga. No pasó mucho tiempo para que me diera cuenta y comenzara a aprender y a leer la Biblia. Dios tiene un plan, una voluntad para todos sus hijos. Vayamos por un momento a Colosenses y deseo que leamos desde el versículo 9 hasta el 12. Y deseo que escuche con mucha atención este mensaje. En el versículo 9, Pablo escribe a los colosenses: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis, como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, llenos del conocimiento de su voluntad. ¿Cuándo fue la última vez que pensó que Dios tiene una voluntad y un plan para su vida? Quizás en el momento en que aceptó al Señor pensó, eso es todo. Fue bautizado, se unió a la iglesia y ha estado viviendo y ya. ¿Le han dicho alguna vez que Dios tiene un plan para su vida? ¿Cuál es su voluntad? Mire, deseo asegurarme de que lo capte bien. Aquello que Dios aprueba y determina llevar a cabo concierne a las decisiones de Dios en cuanto a qué hacer y qué no hacer en nuestra vida. Dios tiene una voluntad y un plan para usted. No importa qué edad tenga, ni de dónde venga, ni cuál sea la situación, Dios tiene un plan para su vida. Nunca escuche a alguien que le diga que usted no es importante. Cada vez que alguien le mire y diga que usted no es importante, vea la cruz y diga, le diré por qué soy importante. Él murió por mí. No solo murió por mí, sino que murió por todos. Pero todos somos importantes. Así que, ¿ha pensado en que Dios tiene una voluntad para su vida? Dios conoce todo su trasfondo, todo lo que usted sacaría a relucir y diría, pues Dios no podría usarme, ni hacer esto ni aquello. Dios lo sabe todo de usted. Lo conocía aún antes de nacer. Él tiene una voluntad y un plan para cada quien. Lo trágico es que la mayoría de la gente nunca pensaría en eso, nunca se lo han dicho, nunca lo han pensado, que Dios tiene un plan especial para su vida. Así es. Pues, ¿cuál es el plan de Dios para mi vida? ¿Alguna vez se lo ha preguntado?
Lo que deseo pedirle que haga es que escuche con atención, porque hay 3 aspectos de su plan. Pensémoslo a la luz de esto. En primer lugar está la voluntad predestinada de Dios. Se refiere a las cosas que Él hará. Su voluntad predestinada se llevará a cabo y nada puede interferir con ella. No importa lo que pase en el mundo, todo está predestinado por Dios. Esta es su voluntad primordial y soberana, mediante la cual actúa en el mundo en general y en nuestras vidas en lo personal. Es irresistible, incambiable e incondicional. O sea, su voluntad predestinada no puede cambiar. Pase lo que pase o quien sea, no puede cambiar. Y un buen ejemplo de su voluntad predestinada es la cruz. Dios predestinó la muerte de Cristo antes de crear el mundo. Él no comete errores. Su voluntad predestinada no podemos hacer nada al respecto. Solo estamos aquí. Luego está su voluntad moral. Mucha atención, esto se aplica a cada uno de nosotros. Vayamos a Éxodo, capítulo 20. ¿Y sabe lo que dice? Escuche, no matarás. Punto. No cometerás adulterio. Punto. No hurtarás. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No codiciarás la casa de tu prójimo y posesiones. Esto es solo parte. Esto es parte de su voluntad moral. Luego, Tesalonicenses 4. Esto es parte también de su voluntad moral. Escuche esto. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Luego, escuche lo que dice. Esta es su voluntad moral. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Escuche bien, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, llevar una vida santa, que os para ser específico, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles no creyentes, que no conocen a Dios. Esto es parte de la voluntad moral de Dios. Tenemos los 10 mandamientos y los identifica de manera específica en este capítulo de Tesalonicenses. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Esa es la ley del Dios vivo. No importa lo que pensemos, es indiferente a qué grupo pertenece, de dónde viene o lo que sea. Es una ley moral de Dios, por la cual todos daremos cuenta por el modo en que reaccionemos. Y hoy por hoy hay gente que quiere defender cosas de toda índole. La Biblia dice que os apartéis de fornicación, que cada quien debe saberse manejar, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no son creyentes, que no conocen a Dios. Cada creyente conoce a Dios mediante Jesucristo. Vivimos bajo la ley moral de Dios para abstenernos de inmoralidad sexual, que es causante mayor y primordial de pecado, maldad, vileza y muchas cosas en este país. Y la gente puede razonar cuanto quiera, pero al ir a la palabra de Dios es más clara que el agua, que eso es pecado contra Dios Todopoderoso, contra su ley moral. Luego, por supuesto, hay otro aspecto, y es la voluntad deseada de Dios. Ahora bien, decimos que su voluntad predestinada no puede cambiarse, su ley moral debe regir nuestra vida. La voluntad deseada de Dios es, mucha atención, lo que Dios desea para nosotros: salvación, bautismo, el fruto del Espíritu Santo en nuestra vida, servicio, generosidad, perdón, amor, oración por todo, por las muchas decisiones en nuestra vida. O sea, hay 3 aspectos de su voluntad: su voluntad predestinada, que no puede cambiarse; su voluntad moral, por la cual somos responsables; la voluntad deseada de Dios para nuestra vida. En alguno de estos estamos hoy. Le pregunto, ¿dónde está, a la luz de la voluntad de Dios?
Y quizás diga, bueno, nunca he pensado al respecto. Pues necesita hacerlo hoy, porque hoy tendrá que pensar al respecto. ¿Por qué estoy recordándoselo? Debe pensar al respecto. Que el Dios Santo, Dios Todopoderoso, ante quien un día todos daremos cuenta de nuestra vida. Lea Corintios, daremos cuenta de nuestra vida. Y algunas personas morirán solo habiendo conocido al Señor por pocos días o pocas semanas o pocos minutos. Y quizás diga, ¿qué de fulano y fulana, mengano y zutano? Olvídese. Piense en su vida. Ha escuchado el Evangelio, ha tenido oportunidades, ha tenido grandes oportunidades. Quizás no tuvo muchas oportunidades, quizás nunca se ha sentido amado. Dios le ama y tiene un plan para su vida. Quizás diga, ¿y qué de esto en este punto de mi vida? Mire, Dios le tomará allí, justo ahí donde está. Comenzará hoy, en este minuto. Si le dice, Señor, nunca antes he pensado en esto. Quiero estar en tu voluntad el resto de mi vida. Señor, lo que sea necesario, aquí estoy. Dios le tomará allí mismo, donde está. Dios le ayudará a dar lo mejor por el resto de su vida. Pero lo que Él necesita y espera es su disposición a rendirse a su voluntad. Porque mire, Dios tiene lo mejor. ¿Es lo mismo? No. No entiendo por qué Dios permite que algunas personas sufran como sufren. No entiendo por qué hay personas que crecen en las circunstancias en las que crecen. Pero Dios lo sabe, y todos sus juicios serán conforme a su perfecta voluntad. Dios conoce nuestras oportunidades, Dios sabe lo que nos atormenta y conoce las oportunidades que nos ha dado. Entonces, el asunto no es qué he hecho o qué he perdido, sino, Señor, desde hoy. Quizás nunca había pensado que Dios tiene una voluntad para usted. Mire, mucha atención, no sabe la clase de influencia que tiene. Algunos han tenido gran influencia sin ni siquiera pensarlo, y algunos lo han pensado. Tiene oportunidad, tiene influencia, tiene testimonio. Tiene el privilegio de vivir con Dios, si lo decide. Ahora, mucha atención. Si nunca antes había escuchado que Dios tiene un plan para su vida, ¿qué hace Dios? Lo repito, le toma ahí donde está. Comienza a mostrarle su voluntad desde este momento en su vida. Señor, no sabía que tenías una voluntad. Señor, quiero saber cuál es tu voluntad. Sí, le mostrará. Señor, ¿cuál es tu voluntad? Él comenzará a colocar gente a su alrededor, en su camino. Algo que lea, algo que escuche, un mensaje que comience a darse cuenta. Señor, nunca pensé que tenías una voluntad para mí. Señor, quiero entregar mi vida a ti, que lo que tengas en mente para mí, Señor, aquí estoy. Mucha atención, ese siempre es el lugar donde comenzar. Dios sabe cuáles oportunidades ha tenido y cuáles no, y sabe que le llevará a donde sea que usted esté dispuesto a rendirse a Dios. Comenzará allí mismo y hará ¿qué? Hará lo mejor en su vida. Nunca se dé por vencido. No se rinda, porque Dios no se da por vencido. Le tomará allí donde esté. Algunas personas son brillantes en muchos aspectos, algunas personas no tanto, pero ¿sabe qué? Dios las toma a ambas justo donde están delante de Él. No serán juzgadas por lo inteligentes o ignorantes que eran. Serán juzgadas, todos seremos juzgados por lo que hicimos, con lo que sabíamos y lo que teníamos. Eso nos coloca a todos en la misma categoría. Sean inteligentes o no, o los menos afortunados, el caso que sea, Dios tiene una voluntad para nuestra vida. Y cuando veo esto, dice de nosotros, que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, lo que significa que Dios, Él le dará lo que sea que necesite para comenzar hoy, si se lo pide. Señor, lo desaproveché en algún momento del pasado, por favor perdóname, pero me entrego hoy a ti, para lo que quieras hacer en mi vida. Señor, aquí estoy. Quizás la arruiné, Señor, pero aquí estoy. ¿Le perdonará? Claro que sí. ¿Tiene que rogárselo? No. Lo único que debe hacer es entregar su vida ahora. Señor, desde este momento,
quiero lo que tengas para mí. La pregunta es, ¿ha pensado al respecto? ¿Ha pensado en la voluntad de Dios para su vida? Entonces, al pensar en eso, considero el hecho de que Dios nos la mostrará. Es congruente con el carácter de Dios mostrarnos su voluntad. O sea, estamos hablando de comenzar ahora mismo. No podemos cambiar el pasado, pero podemos hacer esto. Podemos decir, Señor, lo estropeé. De haber tenido otra oportunidad hubiera hecho algo diferente, pero te pido que me perdones mis fallas. Perdona mi ignorancia. Quizás no lo busqué, Señor. Te pido que me perdones. Señor, facúltame de ahora en adelante para andar en tus pasos y seguir tu voluntad. Mire, todos hemos tenido segundas oportunidades, terceras, cuartas, sextas. ¿Cuántas oportunidades hemos tenido? La gracia de Dios, el amor de Dios. Dios no está tratando de juzgarnos. Dios quiere vivir en y mediante nosotros y nos llevará a donde sea que nos rindamos a Él. No le puede ir mejor que con Cristo, el Señor, la segunda persona de la Trinidad, viviendo en usted y tomándole ahí donde está y llevándole a lo que Él tenía en mente para empezar. Entonces, ¿dónde consideraría que está en lo que respecta a la voluntad de Dios en su vida? Quizás ha dicho, pues nunca había escuchado eso, o lo sabía, pero estaba muy ocupado en lo mío. Lo sabía, pero tenía algo más en mente. Y hoy está aquí y está escuchándolo otra vez. Le pido a Dios que no tenga que escucharlo otra vez antes de entregar su vida al Señor Jesucristo y vea lo que Él hará en su vida. Dios puede hacer una obra maravillosa con lo que queda, porque nos ama, porque sabe justo lo que necesitamos. Él se deleita en mostrarnos su voluntad para nuestra vida. Y deseo leer 3 pasajes bíblicos. Así que vayamos al Salmo 16, y en el versículo 11 del Salmo 16, escuche lo que dice. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Vea eso, me mostrarás la senda de la vida. ¿Tendría que tener cierta edad o mucha destreza, talento o pericia? No. Pídaselo a Dios. Mire, si saliera hoy de la iglesia, fuera a casa y entrara a su habitación, se pusiera de rodillas o se sentara o lo que sea y le dijera a Dios Todopoderoso, Señor, lo escuché, lo he arruinado, pero hoy me entrego a ti por el resto de mi vida. Quiero que hagas tu voluntad de mi vida. Se asombrará de lo que hará Dios. Permítame darle otro versículo, Salmo 32, versículo 8. Me ha escuchado hablar de este pasaje quizás varias veces. Escuche lo que dice este versículo en el Salmo 32. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Escuche, de nuevo, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. ¿Será hasta cierta edad? No. ¿Cierta persona? No. Esa es su oferta a todos quienes estamos dispuestos a escucharlo. Quizás piense, bueno, en verdad he arruinado mi vida, en realidad la eché a perder. Quisiera haberlo hecho mejor, pero Señor, hoy lo que quede, aquí está mi vida. ¿Qué harás conmigo? Y créame, le sorprenderá lo que hará Dios. Al pensar en estos versículos, y cuántas veces pienso en Proverbios 3, 5 y 6, por ejemplo, uno de mis pasajes favoritos. Fíate de Jehová, de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos. ¿Y cuál es su promesa? Él enderezará tus veredas. Solo confíe en Dios y vea lo que hará. A menudo hay obstáculos que impiden que descubramos y hagamos la voluntad de Dios. Le daré una lista de ellos, porque a menudo llegamos a tomar una decisión y le damos una excusa a Dios. Piense en esto, obstáculos que impiden que descubramos la voluntad de Dios para nuestra vida. Número 1, voluntad propia. No podemos conseguir todo lo que queremos hacer y cómo queremos hacerlo. Número 2, la influencia de otras personas. Dejamos que otros nos influencien. Eso no funcionará, pues ¿por qué querría probar algo así? Está hablando con Dios, quien hace lo imposible.
ignorancia acerca de la palabra de Dios. Piense en todas las promesas que nos da Dios de oración contestada y luego duda. No creo que Dios pueda hacer eso en mi vida. Mire, Dios, quien creó el mundo, puede hacer lo que sea que decida hacer, sin importar qué haya ocurrido en el pasado. Así es Él. Sentimientos de autorrechazo. Pues puede que funcione para alguien, pero no para mí porque en verdad lo he arruinado. Dios está dispuesto a amarle, perdonarle, limpiarle, darle un nuevo comienzo. Pues estoy muy ocupado para eso. Mire, no querrá morir habiendo rechazado a Jesucristo. ¿Cree que Dios aceptará una excusa? Lo hubiera hecho, pero no tuve tiempo. Hay gente tan ocupada que no tiene tiempo para Dios. Mucha atención, temor. Pues sé que eso es lo que Dios quiere que haga, pero no creo que yo pueda. Quizás todo predicador que haya estado en un púlpito le ha dicho a Dios primero. Oh, no podría hacer eso. No podría pararme frente a todas esas personas. No podemos escoger desobedecer a Dios de manera deliberada e intencional y ser felices con nuestra vida. Y hay mucha gente que debido a su dinero pueden encubrir muchas cosas, pero no se cubre su corazón desobediente, aun con millones. No puede encubrirse la desobediencia a Dios, no importa cuánto tenga, ni a quién tenga, en el caso que sea. Dios tiene una voluntad para su vida. Le ama, desea lo mejor para usted, y si hasta ahora lo ha desaprovechado, comience hoy a decirle: Señor, no sé lo que puedas hacer con lo que queda, pero aquí estoy. Tómame como soy. Él le perdonará, le limpiará. ¿Quiere escuchar algo que Dios no hará? ¿Quiere saberlo? Pues alguien sí quiere. Algo que Dios no hará. No sacará a relucir el pasado ni mire aquello, te lo dije. No saca a la luz el pasado. Trae a colación el futuro de lo que puede hacer con nosotros. Puede que sea a edad temprana o tardía en la vida, pero algo es seguro. Le tomará donde está. Y quizás usted tenga pecado conocido en su vida. Ahora, mucha atención. Dios le habla a su corazón hoy en el mensaje. Y ya se lo ha señalado. Ya le ha dicho, sabes que debes corregir esto, sabes que debes dejar esto, debes cambiar esto. Y allí sentado piensa, oh Dios mío, ¿qué voy a hacer? Deje que Dios le tome donde está y véalo hacer lo que puede hacer en su vida. Mire, si espera hasta tenerlo resuelto, nunca lo hará. Requiere rendición. Señor, no vengo a ti declarando ser digno de nada. Vengo diciendo, Señor, me he equivocado, lo he arruinado, he pecado contra ti, sin más tolerancia de excusas. Solo lo pongo delante de ti, Señor. Lo que puedas hacer con mi vida, aquí estoy. Señor, lo que quieras hacer, aquí estoy. ¿Y qué cree que hará Dios? Le asombrará. Lo primero que hará es darle esa gran sensación de paz. Perdonado, 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 perdonado. Y luego verlo actuar en su vida. Mire, usted no está esperando a Dios. Dios lo está esperando a usted. Está esperando para darle lo mejor que tiene. El pasado lo perdona y lo olvida. Y le da la oportunidad de comenzar de nuevo. Esa es la voluntad eterna, grandiosa e indescriptible de Dios para su vida. La pregunta es, ¿está dispuesto a decirle, Señor, si tan solo lo hubiera sabido, estoy avergonzado, gracias por darme otra oportunidad, Señor, aquí está mi vida, quiero saber lo que harás conmigo? Esta es su oportunidad hoy, vino hoy a la iglesia, esta es su oportunidad. Antes de salir de este lugar, haga eso. Puede decir, Señor, ni siquiera sé cómo confesar todo mi pecado, pero te digo que me he equivocado muchas veces, he pecado contra ti, no he aprovechado las oportunidades, he subestimado tu bondad, amor, misericordia y perdón hacia mí. Hoy, a mi mejor saber, te pido perdón por mi pecado, te entrego mi vida, aunque quizás no lo haga muy bien, te rindo mi vida y te digo, amado Padre, perdóname, aquí tienes mi vida. Quiero que la gobiernes de ahora en adelante.
aquí está mi vida. Si entrega su vida a Dios allí mismo donde está, sin tener que darle ningún detalle. Él sabe todos los detalles. Solo tiene que decirle de todo corazón: Dios, me equivoqué, lo arruiné todo, lo siento, estoy avergonzado, perdóname. Y Señor, por tu ayuda, tu fortaleza, tu sabiduría, tu gracia, tu bondad, tu amor, tu misericordia, estoy dispuesto a comenzar de nuevo. Piense en cuán grande es Dios, que está dispuesto a olvidar su pasado y solo recordar el futuro. Amén. Padre, no podríamos ni describir cuán maravilloso eres, lo que en verdad... From this surge, no proof of the purple rain. Send me again, I'm on the verge. Swallowing you while I lay low. Watch out from this distraction. Goes away when I say so. Someday it's my production. You wanna be cool? I'll bring the better be ready for the snow. Honey, I am the wizard. You shall not pass, 'cause I said so. sorry, I'm not that naive or hurt. I know what's fake and what's real. Could have had it all.
heart inside in your hand and you played it to the beat. We could have had it all, rolling it in the deep. You had my heart inside in your hand and you played it to the beat. My name is not Nashi, to show my drive, but for no problem can't survive. On the first place trophy I left my mark. I got the work, I got the money, I got the respect, I got reborn. Breathing air, feeling gravity's pull. Nothing matters but moving forward, that's my rule. Proving myself again and again. This victory is truly mine to attain. Where will I live? In your eyes. Watch closely as another storm will rise. I won't accept anyone's disdain. No way, okay, nothing can explain how hard I've worked for this success. No way, okay, every drop of sweat is for progress. Persistent, you get a mix of struggle and regret.